Hola, bienvenidos, espero que se encuentren bien. Pues nos da gusto que nos acompañen en este devocional de miércoles, pues donde queremos compartir con ustedes la palabra del Señor y así gozarnos de lo que nuestro Dios nos da en consejo en su palabra. Pues vamos a comenzar con una oración. Señor eterno, te damos gracias por tus bondades, tus misericordias, por todo lo que en Cristo Jesús nos has dado abundantemente. Pedimos perdón por nuestros pecados y rogamos que en Cristo Jesús nos perdones y limpies de toda maldad. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, este tiempo de tu palabra con nuestros hermanos, familiares y amigos. Y rogamos, Padre, que suministrados por tu Espíritu y dirigidos por tu palabra, esto sea de edificación y de ánimo para todos nosotros, considerando, Padre Celestial, que al pertenecer a tu familia celestial y al ser ciudadanos del reino, nosotros somos llamados a dar testimonio del mismo, Señor. Pues alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues algo importante o interesante que encontramos nosotros dentro de las Escrituras, cuando hablamos de la familia, la sociedad y la iglesia, algo que podemos encontrar en las Escrituras, hermanos, muy importante e interesante es que los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, y nos guiamos por el Espíritu, obediencia al Espíritu y a la palabra del Señor, podemos encontrar, hermanos, que la Biblia nos da pautas, pero además nos da el mandato, nos lleva a que nosotros podamos ser, hermanos, los mejores ciudadanos o los mejores súbditos de nuestras autoridades. Efectivamente, los cristianos, con las directrices que nos da la palabra, teniendo al Señor Jesucristo como el Señor de todas las cosas, podemos mostrar a la sociedad, al mundo y a las autoridades que los que formamos parte de la familia celestial y somos ciudadanos de su reino, somos los mejores súbditos o los mejores ciudadanos que podemos nosotros compartir y ser de buena contribución a nuestra sociedad. Y eso lo podemos ver como un mandato, hermanos. En el siguiente texto que queremos leer, el domingo pasado enseñábamos sobre Colosenses, que si nosotros éramos ciudadanos del reino y además miembros de la familia de Dios, de la familia celestial, debíamos tener familias cristocéntricas. Ahora lo vamos a extender, hermanos, en que siendo ciudadanos del reino y también hijos de Dios, estamos perteneciendo a la familia de Dios. Ahora esto lo vamos a extender en que precisamente nosotros podemos ser buenos ciudadanos y buenos súbditos o pues sí, para nuestras autoridades y aún para la sociedad. Entonces vamos a ir a primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Y vamos a observar cómo aquí el apóstol Pablo no solamente da dirección, sino que le está dando una orden, hermanos, una pauta para que nosotros podamos ser de buen testimonio y de ánimo aún para la sociedad y las autoridades. Dice, pues vamos entonces, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Si ya lo tienen, por favor, acompáñenos ahí. Y lo leemos, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pues hermanos, en el contexto de aquí de la epístola de primera de Pedro, Pedro le escribe a aquellos cristianos que están en la dispersión, a los cristianos de la diáspora. Son creyentes, por supuesto, que cuando inicia la iglesia en Jerusalén, hermanos, empiezan a ser perseguidos. Y como el evangelio fue entonces, al ser perseguidos, llevado a muchas partes del mundo,
esos judíos que se convirtieron al cristianismo, más los griegos que se convirtieron al cristianismo, comienzan a ser perseguidos y al huir de los lugares donde eran perseguidos, empiezan ellos también a hablar del evangelio. Esos son vamos a decir, hermanos, el auditorio original de Pedro. Ellos estaban sufriendo mucho, hermanos, por causa de la persecución. Pero es interesante cómo Pedro, aún hablándoles a esos cristianos de la diáspora, de la dispersión, hermanos, aún dentro de los que estaban, de lo que estaban viviendo, diciéndoles versículos antes que ellos eran el pueblo de Dios, él les dice en primera de Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Entonces, cuando él les habla de su nacionalidad, hermanos, como ciudadanos del reino, vamos a llamarla así, entonces él les dice, aún bajo estas circunstancias y padeciendo, ustedes pueden ser o van a ser los mejores súbditos para el rey. En aquel tiempo, hermanos, no era como presidentes, primeros ministros, como en la actualidad. En aquel tiempo era el rey, el emperador, los gobernadores y hermanos. Entonces, lo que le estaba diciendo a los cristianos de la diáspora es que ellos, aún dentro o bajo la persecución, ellos podrían ser los mejores súbditos, los mejores ciudadanos que pueden estar bajo esa sujeción o ese yugo de las autoridades y les da estas pautas el apóstol Pedro. Entonces, para Pedro, hermanos, no era pretexto el que si estaban siendo perseguidos, no era pretexto para Pedro el que siendo perseguidos, entonces ellos no pudieran dar testimonio tanto de conducta como de carácter cristiano. Ellos, aún bajo la persecución por las autoridades, Pedro lleva a la iglesia de Cristo a que ellos, aún bajo la persecución, en su conducta, en su testimonio y en su carácter, hermanos, ellos debían dar testimonio de ser pueblo de Dios, ciudadanos del reino, hijos del Señor. Así que, hermanos, de esa misma manera, con esto, así como lo vimos el domingo pasado, de que otra vez estamos siendo ciudadanos del reino, hijos de Dios, nuestra identidad en Cristo, eso también no solo se va a tener ahora. Bueno, no solamente se va a tener en lo que es la familia y la iglesia, sino que también ahora lo vamos a llevar también, hermanos, a la sociedad, ante las autoridades, ante el gobierno, ante la gente que no conoce del Señor, cuál debe ser nuestra conducta. Entonces, como punto número uno, nosotros, hermanos, siendo precisamente conciudadanos del reino, debemos dar testimonio de ser buenos súbditos ante la sociedad y ante las autoridades. Debemos ser buen testimonio de ser buenos ciudadanos ante la sociedad y ante los gobernantes, hermanos. Dice aquí el versículo 11 al 12, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, hermanos, fuera de que los cristianos, aún siendo perseguidos, pudieran dar rienda suelta a la carne, hermanos, vivir como ellos quisieran o de una manera laxa, aún siendo perseguidos, el apóstol Pedro les anima, les invita, hermanos, a que ellos tienen que ser buenos ciudadanos y tienen que ser los mejores súbditos para sus autoridades, para sus gobernantes y ante la sociedad. Pero es interesante cómo inicia el apóstol Pedro. Dice, amados hermanos, os ruego como extranjeros. Es interesante que en la palabra es un ruego de parte de Dios, el que nos pida a nosotros como sus hijos y como ciudadanos del reino. Hay un ruego de Dios para que nosotros seamos de testimonio con nuestra conducta, con nuestro carácter ante aquellos que no le conocen. Dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, hay una realidad que sucede con los cristianos, y es que, miren, como, vamos a decir esto, como estamos bajo reflectores, estamos en el ojo del huracán, lo que hagamos o dejemos de hacer, bueno o malo, hermanos, va a ser señalado o criticado para bien o para mal por parte de aquellos que no creen en Cristo, que lo rechazan, que no le conocen. Regularmente cuando tengo la oportunidad doy este ejemplo de los ajustadores de las compañías de seguros. Vemos muchas hoy en redes sociales que hay un percance vial, un percance con automóviles, llaman a los ajustadores y ya suben los videos donde dicen, no, es que el ajustador no se hizo cargo,
la aseguradora no quiso hacerse responsable y es que mejor cada quien su golpe y ni siquiera nos quisieron atender. Y entonces hay muchas quejas y la gente que termina diciendo, no te asegures con la aseguradora fulanita de tal, ¿no? Por aquí no quiero quemar a nadie, ¿no? Pero no te asegures con la aseguradora fulanita de tal, porque son malos, porque no te atienden y al final no te ayudan. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede con la gente. Entonces la gente no va a decir, el ajustador número tal, que tuvo el número de siniestro número tal y en tal lugar, no me atendió el ajustador tal con número de su siniestro tal, fue el que hizo mal su actividad o su responsabilidad, sino que van a decir las aseguradoras o la aseguradora donde la persona está asegurada. Entonces, para la persona a quien va a quemar, hermanos, es a toda la aseguradora, no solamente por un ajustador, no va a decir perdón nada más al ajustador, sino por un ajustador, va a señalar y va a demeritar, vamos a decir, la calidad del servicio de la aseguradora. Este ejemplo es muy similar con los cristianos. Por uno, hermano, que nosotros o hermana, que nosotros demos mal testimonio de carácter, de personalidad, hermanos, ante la sociedad y ante el gobierno, las personas no van a decir, miren, el cristiano que se llama tal y que vive en tal lugar o que se dedica a tal cosa, da mal testimonio. Ellos van a decir, los cristianos dan mal testimonio y se supone que son cristianos. Entonces, hermanos, por eso yo entiendo que en la escritura se nos diga que hay un ruego para que nosotros demos buen testimonio de que somos buenos ciudadanos, buenos súbditos para las autoridades y buenos conciudadanos para la gente que no conoce del Señor. Y vamos a comenzar con nuestro carácter, de nuevo, hermanos, con nuestro testimonio. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y hay una razón, hermanos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjense, hay un propósito, que el nombre de Dios sea glorificado y no vituperado. ¿Sí? Entonces, que el nombre de Dios sea glorificado y no vituperado. Y aunque la gente nos señale y detracte en cuanto, porque somos y confesamos nuestra fe en Cristo, al final de cuentas, cuando Cristo venga, hermanos, Él va a ser glorificado a causa de que nuestra conducta enseñó a aquellos que no le conocen cómo se debía vivir y ahora o en el momento de que Cristo regrese, hermanos, ellos tendrán que sufrir el juicio de nuestro Señor. Entonces, por eso dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, es decir, aunque se burlen, aunque nos señalen o sean detractores de nosotros, ellos al final, hermanos, por el buen testimonio y la conducta que podamos tener en la sociedad, ellos van a terminar glorificando a Dios. Eso es un propósito. Entonces, nosotros no necesariamente nos comportamos o nos debemos sujetar, hermanos, porque nos conviene necesariamente, aunque eso también es así, sino porque también, hermanos, es importante para que el nombre de Dios sea glorificado. El apóstol Pedro menciona que somos extranjeros y advenedizos, ¿no? Dice, como extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿verdad? Nosotros estamos de paso, y si estamos de paso, hermanos, es importante dar buen testimonio de nuestra fe, nuestra conducta y nuestra personalidad como ciudadanos del reino y como hijos de Dios. Estamos de paso, hermanos. Hay lugares en la República Mexicana, donde no quieren a los chilangos. ¿Por qué? Porque se considera que los chilangos van y hacen todo su desorden, una vida muy laxa, muy desordenada, e incluso se roban a las mujeres de aquellos lugares, del interior de la República, y hay lugares donde efectivamente, hermanos, no quieren a los que vivimos en la Ciudad de México, que el mote gentilicio que se nos da es que los chilangos, ¿no? Entonces la gente no los quiere por su comportamiento, porque iban de paso. Cuando vinieron aquí, o cuando vienen los chilangos, vienen de paso y siempre hacen sus desórdenes, por eso no los queremos o no los atendemos. Bueno, de esa misma manera, hermanos, lo que Dios no quiere es que se diga eso. O sea, aunque dicen los cristianos que vienen de paso, lo que Dios quiere es que demos buen testimonio para que con ese buen testimonio Dios obre en la vida de las personas y se abran puertas para que la gente lo conozca. Así que, hermanos, por eso es que nosotros debemos comportarnos de una manera correcta y dar buen testimonio a causa de que Dios quiere expandir su evangelio y de esa manera ser glorificado. Así que es importante que nosotros
tengamos buena conducta, buen testimonio, como buenos ciudadanos, hermanos, y como buenos súbditos ante nuestras autoridades. Y otra vez, hermanos, para que el nombre del Señor sea glorificado. Fíjense, ahí en Efesios, capítulo 5, si van conmigo allá a Efesios, capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que hace regularmente un hijo o una hija? Comienza a imitar, hermanos, tanto el lenguaje como las actitudes, ¿verdad? Y las acciones del papá o la mamá. De hecho, nuestro lenguaje, hermanos, se aprende precisamente por imitación. No porque los niños estudien desde bebés nuestra lengua española, por ejemplo, no, sino que su lengua la adquieren por imitación de nosotros, porque observan cómo nos expresamos, pero así también algunas actitudes. De esa misma manera, cuando somos hijos de Dios y ciudadanos del reino, dice la Escritura que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, debemos ser agradables a Dios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y otra vez vuelvo a mencionar este punto, hermanos, de la ciudadanía, y es que es lo que le está diciendo, si los fornicarios y los avaros y los que vienen en esta lista y otros más no van a heredar el reino por su falta de fe y por su vida pecaminosa, hermanos, por su falta de temor a Dios, pues nosotros ya siendo hijos de Dios y ciudadanos del reino, nosotros debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, imitando la conducta como nos vemos de Cristo, aunque no lo vimos, dice la Escritura, cómo Cristo llevó su vida sin pecado y de una manera perfecta. Nosotros debemos buscar adquirir el carácter de Dios, de Cristo, perdón. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros como ciudadanos del reino y como verdaderos hijos de Dios, podamos dar buen testimonio en nuestra conducta y la forma en que nosotros vivimos frente a la sociedad y cómo actuamos hacia nuestros gobernantes para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Así que Dios quiere que honremos a las autoridades, ya no nada más con nuestra conducta, no solamente portándonos bien, sino obedeciendo a las autoridades. Dios quiere que honremos a las autoridades como ciudadanos de su reino. O sea, y nosotros como ciudadanos del reino de Dios, hermanos, vamos a ser los mejores ciudadanos y otra vez los mejores súbditos para las autoridades. Aquí en 1 Pedro 2, del 13 al 14 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, dice así el texto. Así que, hermanos, otra vez, por causa de qué o de quién nos tenemos que comportar como buenos ciudadanos y buenos súbditos hacia los gobernantes, hermanos, por causa de nuestro Señor. Si Cristo es nuestro Rey, es nuestro Salvador y es nuestro Redentor, por supuesto, Él es nuestro Señor. Así que si Él es el Rey y Señor de nuestra vida, toca a que cada uno de nosotros podamos comportarnos de buen testimonio ante las autoridades, otra vez, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y es sujetarnos, hermanos, a todo presidente, al presidente, o en este caso a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a nuestros gobernadores, en este caso, para nosotros es Clara Brugada, y así, hermanos. Y aquí no es una cuestión de partido, sino a causa del Señor. Es decir, si realmente nosotros amamos, adoramos a Cristo, hermanos, y Él es nuestro Señor, nosotros debemos ser obedientes ante las autoridades, ¿sí? Debemos sujetarnos a ellos, debemos sujetarnos a toda autoridad, nuestros jefes, nuestros patrones, debemos sujetarnos a ellos en la iglesia, sujetarnos al liderazgo, ¿sí? Es un ejemplo, hermanos, de un buen ejemplo de un cristiano es sujeción hacia sus autoridades en cualquier ámbito de su vida. Eso es un buen ejemplo. Es decir, si nosotros vivimos en gracia, hermanos, si estamos experimentando la gracia de Dios, de esa misma manera nosotros podemos y sabremos vivir en sujeción a las autoridades. Otra vez, en cualquier ámbito de nuestra vida, nosotros podremos hacerlo por nuestro amor a Cristo y porque Dios precisamente es nuestro Rey y Salvador en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es importante que en cualquier aspecto o nivel de nuestra vida nosotros nos sujetemos a las
autoridades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermanos, los que no se sujetan, tanto los malhechores como los que no se sujetan a las autoridades, hermanos, siempre van a recibir un castigo y siempre van a estar, hermanos, siendo perseguidos por la autoridad. Pero de forma diferente, los que sí obedecen a las autoridades y dan buen testimonio de Cristo, van a recibir no solamente un buen trato y un respeto de las autoridades, sino que también honra de parte de nuestro Dios. De nuevo dice el texto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como él enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, esa es función, hermanos, de las autoridades. El apóstol Pablo también se pronunció de esta manera muy similar. Allí en el libro de Romanos, capítulo 13, vemos cómo el apóstol Pablo se pronuncia también en esta situación. Romanos 13, versículo 1 en adelante dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, perdón, a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Entonces, hermanos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro se pronuncian a que nosotros, siendo ciudadanos del reino e hijos de Dios, hermanos, debemos ser los mejores ciudadanos y los mejores súbditos para nuestras autoridades, actuando en obediencia, hermanos. Con nuestro ejemplo hacemos que los que no creen en el Señor y los que no respetan a las autoridades, de alguna manera, hermanos, aprendan y sean avergonzados. Pero qué terrible es, hermanos, que a veces como cristianos se nos señale de irrespetuosos, de no seguir las leyes, como si fuéramos nosotros incrédulos. Eso no está bien delante de Dios. No es conveniente para el testimonio de Cristo, hermanos, que nosotros no respetemos a las autoridades. Y debemos comenzar desde las cosas más pequeñas, pagando nuestros impuestos, pues pagando también, hermanos, por ejemplo, la tenencia y todo lo que se pide, hermanos, es pagando y nuestras contribuciones, hermanos, porque de ahí es donde el Señor se toma para gobernar a la sociedad. Así que es bien importante, amados hermanos, que nosotros podamos dar buen testimonio a aquellas personas que sin conocer a Cristo son rebeldes, para que sepan cómo se comporta un verdadero hijo de Dios, y no para que el nombre de Dios sea vituperado a causa de que nosotros no nos sujetamos a las autoridades, al no pagar impuestos, al estarnos rechazando su autoridad y algunas otras cosas, ¿no? Fíjense, 1 Pedro 3:16, aquí mismo donde estamos, pero en el versículo 16, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, va a llegar el momento en que aquellos que no creen en Cristo como Salvador y Redentor van a ser avergonzados a causa de su pecado, a causa de rechazar a Cristo, y porque el testimonio de los hijos de Dios va a apagar, hermanos, el testimonio de los hijos de Dios precisamente va a sacar a la luz la mala conducta de aquellos que no creen en el Señor y no lo obedecen. Entonces, hermanos, estos puntos son importantes. Por último, dice aquí en primera de Pedro capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: por esto la voluntad de Dios, perdón, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí es donde culmina: honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así que, hermanos, nuestra sujeción y respeto tiene que ser en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en la sociedad y ante las autoridades. Estos 4 puntos es lo que está marcando la palabra del Señor. Esto, hermanos, es importante delante de Dios, otra vez, porque Dios quiere que por medio de su pueblo la gente pueda ver que aquellos que ponen su fe en Cristo y verdaderamente le aman y le temen, otra vez van a ser los mejores ciudadanos, los mejores ciudadanos, ¿verdad? Hasta ante la sociedad, pero también van a ser los mejores súbditos para los
gobernadores, hermanos. Vamos a ser de ejemplo porque Cristo, hermanos, es nuestro Rey y es un mandato que Él nos ha dado a que nosotros debemos hacer frente a la sociedad. Entonces, hermanos, debemos sujetarnos a todas las personas, en toda autoridad que esté por encima de nosotros. Para culminar, hermanos, entonces es a todas las personas, todos los que estén, hermanos, como autoridad hacia nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hijos del reino, pero además con estos puntos, Dios quiere ser glorificado. Así que, hermanos, ya no nada más debemos tener familias cristocéntricas, iglesias cristocéntricas, hermanos, sino que además, hermanos, debemos ser iglesias que lleven a Cristo, iglesias que con su testimonio, su amor y su gestión ante la sociedad y a los gobernantes, seamos luz de tal manera que la gente quiera venir a Cristo y no alejarse de Cristo. Pues bueno, hermanos, espero que esto, siendo como una secuencia de la predicación del domingo, haya sido pues nada, no solamente para complementar, sino para que nosotros reflexionemos, amados hermanos, y pues precisamente para esto, para que el nombre de Dios sea glorificado cuando seamos nosotros buenos ciudadanos y buenos súbditos para los gobernantes, para gloria del Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre, pues te damos gracias por estos temas que hemos estado tocando estos últimos, tanto el domingo como el día de hoy, donde precisamente, vamos a decirlo así, Señor, que nuestro testimonio y nuestra conducta deben ser integrales, no solamente en nuestra casa, no solamente en la iglesia, sino ante la sociedad y hacia los gobernantes, Señor, hacia nuestras autoridades. Tú quieres que precisamente seamos buenos embajadores de tu reino, como ciudadanos como ciudadanos de tu reino, Señor, y también que demos buen testimonio de quiénes son los hijos de Dios cuando realmente te tememos y te amamos, Señor. Pues gracias por este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues Señor les bendice, hermanos. Nos vemos pronto y los que son de la Iglesia Bautista Peniel, aquí nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hasta pronto.